Celebramos este domingo la solemnidad de la Santísima Trinidad, una fiesta que se celebra 2 domingos después de Pentecostés, después del tiempo de Pascua. Ya estamos dentro del tiempo ordinario, pero todavía los domingos tendremos algunas festividades. Hemos tenido Pentecostés, ahora Santísima Trinidad, después vendrá Corpus Christi, o la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. El Evangelio de este domingo es cortito, está tomado de Juan 3, 16, 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado, por no creer en el Hijo único de Dios. Te alabamos, Señor. Es corto el Evangelio de Juan de este domingo, pero es un texto que es clave, siento, en nuestra fe en Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo. Eso probablemente es una frase que de pronto se ven en alguna estampita o en alguna, en fin, cualquier tipo de iconografía religiosa cristiana, tanto católica como evangélica. Es porque es una de las verdades más profundas de nuestra fe cristiana. Primero el amor de Dios, lo dirá San Juan también en su primera carta, ¿no? Dios es amor. Pero tanto amó Dios al mundo. La expresión tanto, tanto amó Dios al mundo, ese tanto nos implica una idea de decir, ya lo ha mostrado de diferentes formas que Dios ama al mundo. En la creación de la humanidad, en el acompañamiento a un pueblo escogido, en lo que la creación misma significa, pero tanto lo amó, ese tanto nos muestra un plus, un más. O sea, ya tanto, es tanto el amor que tiene, ¿ah? Tanto más que todo lo demás. ¿Ah? ¿Cuánto más? Me amas más que estos, le dice Jesús a Pedro, ¿no? Es tanto ese amor de Dios que ha entregado a su Hijo para la salvación del mundo. Entonces, en este tiempo hay gente que dice, bueno, Dios nos castiga, estas pestes son castigos de Dios, y no tendría mucha consonancia con esto, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó su vida a su Hijo para que tuviéramos vida, para salvar a la humanidad. Es cierto que luego el mismo Evangelio de Juan pondrá una cierta como contraposición entre el mundo, entendido como lo contrario al proyecto de Dios. Acá entendemos mundo en el sentido de la creación, de la humanidad, de un Dios que crea pero que luego no abandona y que ama. En consecuencia, eh, entrega a su Hijo. A Jesús no le arrebatan la vida. Es cierto que hay ciertas concepciones y desde cierto punto de vista podría tener una cierta eh, verdad, digamos, de que a Jesús lo matan, efectivamente luego lo matan, por el egoísmo, por la envidia, en fin, por otros intereses de la época, ¿no? Siendo eso verdad, pero por sobre todo, aunque finalmente lo matan, lo crucifican, pero lo más importante aquí es que Dios entrega su vida, o Jesús entrega su vida, el Hijo de Dios, para que todo el que cree en Él, dice el Evangelio, no muera, sino que tenga vida eterna. He venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia en esta vida y la vida eterna que nos promete. Entonces, la promesa de Jesús es una promesa de vida eterna, de amor, no de muerte. Porque dice mismo, sigue el Evangelio en el versículo ya 17, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
no para condenar, sino para salvar. Ahora, uno dice, bueno, primero es el amor de Dios es primero, un amor tan grande, tan grande, tanto amó, que entrega a su Hijo para que tengamos vida eterna. Para salvar, no para condenar. El Hijo del Hombre ha venido para buscar, ¿no es cierto?, a las ovejas perdidas de Israel, para salvarlas. No ha venido a juzgar al mundo. Pero está el tema de la libertad. Dios nos ha creado con libertad. Y entonces podríamos eventualmente rechazar el proyecto de Dios, el proyecto amoroso de Dios, y optar por un proyecto distinto, por caminos que nos alejan de Él. Y por eso es que el Evangelio prosigue. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado. Entonces, no es Dios finalmente el que va a, a decir, mira, este sí, este no, sino que finalmente es cada ser humano desde su libertad, el que cree, el que no cree, se condena. Porque dice Jesús, no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. La obra, dice en otra parte del Evangelio, ¿no? De los creyentes está en creer, ¿no es cierto?, en el Hijo del Hombre. Eh, es un tema de fe. Entonces, nuestra fe cristiana pasa necesariamente en este movimiento, por decirlo de esa forma, hacia Dios, hacia adherir a un proyecto amoroso de Dios. Entonces, no decir, mira, yo creo en Dios y ya, y, y aquí espero, sino que yo hago una opción. Cuando uno hace una opción, entonces uno se compromete con esa opción. Podemos tener muchos tipos de opciones en la vida. Opciones vocacionales, opciones políticas, opciones sociales, opciones de trabajo, eh, opciones. Opto por una cosa y por lo tanto por la otra no. Y entonces uno opta por el proyecto de Dios. Entonces involucra mucho de nosotros, porque nos sentimos plenos, ¿eh?, con esto que el Señor nos ha regalado. Bueno, seguirá en este Evangelio hablando sobre también las obras que va haciendo cada uno con respecto a lo que el Señor nos propone. Lo primero es creer en, en Dios, ¿eh? Como digo, creer en Dios, esto ya probablemente lo hemos escuchado, creer en Dios significa también creerle a Dios. O sea, yo creo en Dios, pero luego le creo a Dios y creo en su proyecto amoroso. Creo que me quiere, porque podría creer en Dios, pero en un Dios que me castiga, en un Dios que me persigue, en un Dios que me vigila, en un Dios que me creó pero luego me dejó botado, sino que como creo en el Dios de Jesucristo, creo en un Dios que ha optado también por mí, que ha optado por la humanidad y ha optado por salvarla, porque tanto amó Dios al mundo que ha entregado su vida para que tengamos esta vida eterna. Esto es esencial en nuestra fe cristiana. Digo esto porque de pronto muchos dicen por fuera, ¿no? Pero también dentro de la comunidad eclesial, de la iglesia o de las iglesias, como que lo principal fuera una suerte de prohibiciones, los pecados, o sea, como que la vida se jugara en eso. Por cierto que estamos llamados a no pecar. El pecado es justamente el no adherir al proyecto de Dios, ¿eh? Más que los actos pecaminosos, que son expresión justamente de la no opción por Dios, eh, es el gran pecado, cuando uno se confiesa, cuando uno se arrepiente de sus pecados, el gran pecado del hombre es no adherir al proyecto de Dios. A veces confundimos pecados con solamente los errores
o cuando se nos cae nuestro yo, ¿ah? Nuestro super yo, ¿ah? Como que yo me pensaba genial y luego me descubro, como todos los seres humanos, que no lo soy, y entonces me arrepiento. Pero me arrepiento porque se me cayó mi propia imagen, o me arrepiento porque de verdad siento que me he alejado del proyecto de Dios. Entonces, cuando uno se separa del proyecto de Dios, eh, con los pecados, ¿eh? Entonces, pero más allá de la cosa escrupulosa, de pronto, puntillosa, de esto sí, esto hice, esto no hice, esto debe haber hecho, que a veces puede revelar también una psicología un poco escrupulosa. No digo que sea buena ni mala, pero no va necesariamente por ahí. Evidentemente, luego la suma de actos contrarios al proyecto de Dios nos van alejando de Dios, ¿eh? Eso ya lo decía Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Entonces los actos virtuosos, en cambio, nos van llevando a un hábito, ¿eh? Teniendo, por ejemplo, si uno reza de vez en cuando nomás, ¿eh? Entonces, lógicamente, ya no tenemos un hábito. Pero cuando nos se va haciendo una sucesión de hechos virtuosos, por ejemplo, de la oración, o, por ejemplo, de estar atento a las necesidades de los demás, porque finalmente el amor que Dios nos entrega se tiene que expresar necesariamente en nuestra preocupación y en nuestro amor por los demás, ¿eh? Si no, es una cosa que tampoco sería totalmente cristiana, esta cosa media egoísta de decir yo y Dios nomás. Entonces, yo amo a Diosito, Diosito me ama a mí y nos llevamos re bien, ¿ah? Y entonces no necesito entonces de los demás, no necesito de la mediación eclesial, no necesito de los sacramentos, y se va haciendo una cosa tan subjetiva que me puedo engañar tanto para un engaño, por decirlo así, subjetivo, demasiado laxo, demasiado bonachón con uno mismo. No, si Diosito me quiere tanto que no pasa nada. O lo contrario, ¿ah? Que también pasa por una cosa subjetiva, de tan escrupuloso, de que, no, que Dios me va a castigar, que Dios no me quiere, que me porte mal, y si nos damos cuenta, esa concepción, tanto en su variante bonachona, dicho así, entre comillas, ¿no? Y en su versión más escrupulosa, castigadora, finalmente no tiene a Dios en el centro, sino que lo tiene a uno mismo, el yo. No tengo al otro con mayúscula que es Dios, ni menos a los otros como hermanos, como comunidad. Y por eso que la mediación de la comunidad, de la iglesia es tan importante, porque nos podemos autoengañar, como digo, con un Dios demasiado laxo o un Dios demasiado castigador, así un poco, que nos va quitando justamente la libertad que el Señor nos ha entregado. La madurez de la fe se va jugando en esto, en la medida que encontramos a Jesús, o lo encontramos en la comunidad, en la mediación eclesial, eh, donde nos podemos confrontar con ese otro con mayúscula que es Dios y con los otros. Se juega el cristianismo, ámense los unos a los otros, dice Jesús. El amor que Él nos tiene, tanto amó Dios al mundo, se expresa en la respuesta, en esta opción, en esta adhesión al proyecto de Dios, pero que necesariamente, como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que con mis obras te mostraré mi fe. La expresión del amor a Dios se expresa necesariamente también en el amor a los demás. Ama a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo decía la ley antigua del pueblo de Israel en el Levítico, en el Éxodo, y que Jesús lo retoma y lo une en un solo mandamiento, el amor a Dios y al prójimo. Que este domingo, al celebrar esta fiesta de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la expresión más grande del amor, un amor que no se queda hacia adentro, sino que se expresa hacia afuera, en la entrega del Hijo y en la entrega del Espíritu Santo, que nos va iluminando y nos va guiando en nuestro camino. Que el Señor nos conceda un tiempo hermoso, que podamos seguir adelante, que sintamos que tanto nos ama
que ha entregado su vida por nosotros. En eso está nuestra fe, en el saber y el sabernos amados por Dios.